Encontramos con el diputado... A ver, me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos clarísimamente, Nico. Te escuchamos. Nos encontramos muy bien. con el diputado José Luis Espert. Acá bueno, diputado, gracias. Se hizo la luz. Gracias por hablar con... Un placer. Gracias por hablar con IP Noticias. Le quiero consultar sobre el tema, más allá de los temas de importancia del orden del día, tiene que ver con el pedido para que tanto la ministra de Economía, que acaba de asumir, se presenten diputados, como así también del jefe de gabinete. Pero le pregunto por Economía, es su especialidad. ¿Cómo ha visto la asunción y sus declaraciones de la nueva funcionaria? A ver, primero nos tuvo el gobierno en vilo durante 24 horas a los argentinos de una manera poco delicada para con nosotros, acerca de quién iba a ser el nuevo ministro de Economía, luego que Guzmán renuncia, en el mismo momento que Cristina estaba hablando el sábado. Y en segundo lugar, la asunción de Batakis, lo que comentaría es sus antecedentes no son justamente buenos antecedentes. Fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, conoció el gobernador y fue un verdadero desastre lo que dejó ahí. Y las declaraciones de estos días, bueno, de estas primeras 24 horas son medio de ocasión, ¿no? Como una gran cosa considera que el equilibrio fiscal es importante, es como si me dijeran a esta altura de la vida que el sol existe, ¿no? Así que vamos a ver, pero bueno, no es lo mejor que le podría pasar a la economía nombramiento de ataques de ya. Noelia Gabriel ya le puede hacer preguntas al diputado. Espert, si usted tuviera que recomendarle una medida para tomar a la nueva ministra, ¿qué le diría como primera cosa que hay que hacer? Yo diría que como no tiene reservas, lo cual es obvio porque el cepo es cada vez más duro, que termine con el cepo y que el dólar encuentre el valor de equilibrio que tiene que encontrar, hablo del oficial, ¿no? Que deje flotar el oficial y que tiene que hacer el ajuste de tarifas que está comprometido con el fondo, porque es ley del Congreso eso, además de que ser parte del acuerdo con el fondo. ¿Eso es una devaluación? Cumplir una ley diputado? es una cosa extremadamente... Sí, claro, en el corto plazo, claro que sí que es una devaluación. Pero ¿y eso cómo puede yo creo impactar que en si el seguimos poder con un cepo adquisitivo? cada vez más apretado, creo que si seguimos con el cepo un día va a reventar y va a generar una devaluación y un aumento de precios mucho mayor que el aumento de precios que vamos a tener hoy o que tendríamos hoy si dejamos flotar. A ver, el gobierno ha sembrado mucho viento, por lo tanto tempestades va a cosechar. La única duda es cuál es la tempestad menos violenta que podemos cosechar y yo creo que hoy dejar flotar es mucho menos malo, mucho menos peor, mucho menos dañino que seguir con el cepo, seguir profundizándolo y que algún día la olla a presión reviente como ha pasado tantas veces. Eso es todo. ¿No es lo que hizo Macri ya y terminó teniendo que acudir al Fondo Monetario Internacional? No, no tiene nada que ver que Macri haya acudido al fondo con haber flotado. Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional, como recurrimos ahora nuevamente, por culpa de un endeudamiento explosivo con el sector privado, que en algún momento le bajó el pulgar, y ese endeudamiento privado explosivo es hijo del déficit fiscal, que nadie lo quiere bajar acá. Parece ser que nos encanta vivir con déficit. Batakis dice que le parece importante el equilibrio fiscal, veremos. Hoy lo cierto es que la situación fiscal está bastante descontrolada con un déficit rumbo a los 4 puntos del producto, lejos de los 2,5 puntos acordados con el fondo. ¿Qué haría usted para bajar el déficit fiscal? Es ley del Congreso fiscal? además, ¿no? ¿Qué haría para bajar el déficit fiscal en el corto plazo? Y en el corto plazo es difícil bajarlo rápidamente, pero el ajuste de tarifas es parte de lo comprometido con el fondo y que es ley del Congreso además. Eso implicaría aumento de tarifas, pero por otro lado significaría bajar los subsidios, eso ayudaría a bajar el déficit fiscal. Y luego todas las otras medidas que se pueden tomar son medidas que podrían bajarlo con el tiempo. Cerrar empresas públicas deficitarias como aerolíneas, privatizar las que no son tan deficitarias. Hay 1 millón de ñoquis que le están robando la plata a los buenos empleados públicos y a los contribuyentes. Hay que poner límites a la coparticipación federal sin ninguna condicionalidad. En fin, hay mucha medida estructural que hay que tomar para bajar el déficit fiscal. Pero si uno lo hiciera de manera conjunta, orgánica, con apoyo, en un gobierno creíble, yo le diría que en el corto plazo eso significaría reactivar la economía, la recaudación crecería y serviría para el corto plazo ir bajando el déficit, mientras las medidas estructurales sirven para bajar el déficit estructural.
Todo que está suena- todo por el lado del gasto, por supuesto, porque la recaudación impositiva es salvaje, está fundiendo a medio país ya. Todo suena, expert, a medidas que ya han sido probadas en la Argentina y que han fracasado rotundamente. Privatizaciones, bueno, despedir empleados del Estado masivamente. Mire, yo le diría, lo que ha fracasado de manera rotunda es no parar de tener déficit fiscal en Argentina, no bajar el gasto público. Si usted baja el gasto público y privatizando empresas, por ejemplo, se saca el pus de encima, que en los 90 eran las empresas públicas, pero después aumenta el gasto público por otro lado, el déficit fiscal va a continuar, el endeudamiento va a continuar y va a terminar como en 2001. Ahora, ¿eso implica que fue un fracaso el privatizar empresa pública? No, de ninguna manera. El fracaso suyo fue en compensar la baja de gasto público que significaba privatizar empresas públicas con aumento del gasto público por otro lado, o con pérdida de recaudación, como fue haber privatizado la Seguridad Social. ¿Está mal haber privatizado la Seguridad Social? No. Lo que estuvo mal es que usted no hubiera previsto que privatizar el sistema de Seguridad Social implicaba mucha pérdida de recursos y usted no la previó de ninguna manera, creyó que se financiaba con un maná del cielo. No, no. Las medidas estructurales a veces están bien tomadas, a veces no, pero que usted termine mal no significa que invalide una buena reforma estructural. Es como decir, ¿la ley de convertibilidad es culpable del 2001-2002? No, de ninguna manera. La ley de convertibilidad permitió matar a la hiperinflación. Usted termina en el 2001 por culpa del déficit fiscal financiado con deuda externa. ¿Usted ya decidió si va a ser candidato el año que viene y a qué cargo? No, todavía no. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por nada, un placer, buenas noches. Gracias, Nico, Gracias, también. diputado, muy amable por su tiempo. Gracias.